El año del derrumbe. Los periódicos todavía olían a tinta fresca cuando titulaban, cada amanecer y cada medianoche, la caída de los sueños, líneas de hombres encorvados aguardando pan, vitrinas apagadas, trajes lustrados empeñados por unas monedas. El viento del Hudson arrastraba hojas de papel y los murmullos de los callejones, dados contra el ladrillo, promesas rotas, juramentos a santos que jamás habían caminado por esas calles. New York no dormía, se encogía, febril, en su propio abrigo de humo. Y entonces, como si el cielo hubiese decidido prestarle un susurro a la piedra, algo apareció entre la niebla de los puentes, una sombra más oscura que todas las demás, dispuesta a imponer un orden que el día ya no podía comprar. No vestía insignias ni llevaba distintivos, su autoridad era el filo del silencio. Lo llamaron, no por derecho sino por necesidad, el caballero. Las cifras eran una geometría de la desesperanza. Bancos cerrados como tumbas, brokers que se perdían en el borde de los rascacielos, barrios enteros con persianas herrumbradas. Los puentes colgantes parecían sostener no solo el tráfico sino el peso de una nación sin aliento. Los policías, mal pagados y exhaustos, patrulaban con faroles que apenas podían vencer el espesor de la niebla. Gánsteres con astucia de contable y ferocidad de perro hambriento se repartían esquinas, almacenes, muelles. Las radios hablaban de promesas que no llegaban, de planes que no alcanzaban, en las mesas de la cocina, el último caldo se estiraba con agua. En el rumor creciente, la ciudad buscaba a alguien que no temblara, alguien capaz de escribir su propia ley sobre el metal húmedo de la noche. La maquinaria estatal, lenta como un reloj sin cuerda, apenas podía poner parche sobre la hemorragia. Las comisarías olían a café recalentado y papeles arrugados. En algún despacho sin ventanas, un protocolo redactado años atrás, clasificado, improbable, mitad experimento y mitad plegaria, recuperó pulso. La ciudad tenía el pulso irregular de un enfermo grave, y en aquella urgencia se abrió una válvula. Liberar un activo, una figura no alineada con los manuales, entrenada para moverse donde el derecho no alcanza a tocar. Un nombre en clave dejó su prisión de tinta. No lo acompañó la fanfarria, lo acompañó el silencio. Frank. El nombre una máscara en sí mismo, una palabra breve que podía ser cualquiera y nadie. En Alaska aprendió el idioma del frío, cómo la piel cruje cuando el termómetro deja de contar, cómo el aliento se vuelve dagas invisibles, cómo un rastro en la nieve dice más que una confesión. En el Sahara, la arena lo convirtió en reloj, cada paso medido, cada sombra un refugio calculado. Las cuevas le enseñaron a oír, el roce de un insecto a metros de distancia, la gota que cae y cómo esa cadencia desenmáscara el mapa secreto de la roca. El cuerpo se volvió instrumento sincero, músculos obedientes, tendones como cuerdas tensas, respiración que desaparecía cuando era necesario. Le mostraron armas como si fueran alfabetos distintos, pistolas, cuchillos, garrotes, fusiles, aprendió que todos escriben la misma frase si uno sabe sostenerlos. 25 años encapsulados en ejercicios, dietas severas, lecturas de anatomía y estrategias que parecían ajedrez con piezas de carne. Cuando el protocolo se abrió, cuando el sello de cera se quebró como si fuera una luna de azúcar, Frank salió a una ciudad que no lo había esperado, pero que curiosamente estaba hecha a su medida. Alzó la vista. La luna estaba ahí, fría y precisa, como el ojo que todo lo juzga. Las gasolineras eran antorchas en potencia, y la avenida, una garganta que tragaba gritos. Un grupo de hombres, no tanto ideología como hambre, había decidido que la ciudad escucharía su furia en dialecto de fuego. Los carteles ardieron como hojas secas, el asfalto, cargado de gasolina, respiraba chispas. En los pisos altos, las familias miraban tras cortinas y crucificaban sus manos en el borde de la ventana. La luz del atardecer no sabía si retirarse por pudor o quedarse por piedad. Entonces la figura se recortó sobre el último anaranjado del cielo. No fue un trueno, fue la retirada del ruido,
un vacío con forma humana que absorbió el caos alrededor. El traje no brillaba, tragaba la luz. La tela, más bien una piel de sombra, parecía hecha con el residuo mismo de la noche. Para los del suelo fue una aparición, para él, apenas la ejecución cuidadosa de un plan. 10 segundos pueden ser eternos si se los llena de decisiones perfectas. Un movimiento para arrebatar el detonador, una patada al bidón que iba a multiplicar la hoguera, el corte preciso de una mecha, el uso milimétrico del viento que llega desde el río. Después, la oscuridad hizo su recuento. La ciudad, que pedía justicia con hambre, recibió justicia con sed. Los médicos forenses, con ojos cansados y guantes que crujían, se movieron entre charcos y líneas rectas de tiza. Las conclusiones fueron tan frías como inevitables. En el centro, el mensaje, escrito con una caligrafía que más que letras trazaba destino, I am the night. Los diarios de la mañana necesitaron tipografías más gruesas. La palabra, héroe, se usó como un comodín, un salvoconducto para no decir, temor. Decían el contador. No por sus libros, sino por su paciencia geométrica. La ciudad no era para él un hogar ni una presa, era un tablero que se merecía una última ecuación, presión en los drenajes, válvulas forzadas, un mapa de túneles que solo dominan los que trafican con aguas negras y secretos. Las bombas, ocultas bajo bocas de hierro, no buscaban solo demoler, aspiraban a volver inhabitable el corazón de la ciudad, bautizarlo con barro, cortar su pulso. 24 horas no eran un plazo, eran una sentencia escrita que él solo leería con calma. Y, sin embargo, sabía que la noche, ahora, contestaba. Los superiores, rostros detrás de ventanales opacos, habían sido concluyentes, cooperación cero. Lo que él haría no admisible, lo que él evitaría, invaluable. La policía, por su parte, se movía entre el agravio y la gratitud. Había agentes que, al sonar de un silbato, deseaban verlo cruzar por encima de los tejados, otros, con la Biblia en el bolsillo, se persignaban ante la posibilidad. Frank no debatía. Su mundo levantaba puentes sobre abismos, no mesas de diálogo. 2 pasos adelante, a veces, 4. Sabía prever dónde miraría un hombre antes de mentir, dónde cojea una estrategia cuando parece perfecta. Con esa anticipación fría, preparó su descenso al laberinto. La habitación olía a metal mojado y a una verdad que no quería ser dicha. No hubo discursos, ni interrogatorio decorado. Hubo dolor administrado como una ecuación, preguntas formuladas con una economía de palabras que helaba el aire. Frank no se enorgullecía de esos métodos, tampoco los repudiaba. Eran llaves que abrían puertas selladas con cemento. Cuando la información finalmente salió, direcciones, tiempos, nombres, no hubo júbilo, solo un asentimiento grave. El caballero dejó el sitio con la misma ausencia de sonido con la que había llegado. Goteras marcaban un compás triste sobre el suelo. En la pared, un reloj detenido. Los hombres del contador llegaron como sombras tardías. La escena era una pintura que nadie desearía colgar. El cuerpo, vacío de respuestas, vacío de rostro, era también un mensaje. Los cuchicheos se multiplicaron en las colas del pan y en los tranvías. ¿Qué clase de orden es este que huele a carnicería? Los periódicos, con la tinta aún caliente del titular de Héroe, ahora tanteaban la palabra monstruo. Las dos podían convivir en la misma página, la ciudad conocía esos matrimonios. Una cámara con película rescatada, frames granulados, una silueta emergiendo del humo, un cuerpo levantado como un saco, una puerta cerrándose. Los que analizaron la cinta trazaron líneas rectas hasta una ética curva. Era fácil narrar el qué, el por qué era una caverna que pocos querían atravesar. Frank no tenía intención de justificarse. En su inventario de acciones, lo importante eran las consecuencias.
La moral, si existía alguna, era un eco que llegaba desde muy lejos. La guarida no era una catedral ni un teatro de sombras con gárgolas. Era un sótano seco, una mesa industrial con planos extendidos, chinches clavadas como heridas rojas sobre un mapa de drenajes. Un reloj analógico, con un tic-tac que podía atravesar paredes, marcaba la cuenta, 5 horas. En la pared colgaban herramientas de un oficio imposible, cuerdas, ganchos, ganzúas, linternas ciegas a la curiosidad. El caballero respiró hondo. El presente se contrajo como una pupila ante demasiada luz. Empezó a moverse. No desactivar, sino amputar. Si el tumor es el hombre, no el artefacto, entonces la cirugía debe apuntar al pulso que ordena. El dedo de Frank cayó sobre un cruce de túneles y calles, un edificio anodino con oficinas que cerraban temprano y un sótano que no figuraba en ningún plano municipal. Desde el tejado, la ciudad parecía una cuadrícula inmóvil. El tragaluz del este era un ojo ciego, pero él lo abrió con la precisión de un cirujano. Caminó por las vigas como quien recita un poema aprendido a fuerza de hambre. Lo que vio abajo eran hombres en la extraña ceremonia de la destrucción, cables, relojes, maletines. Giró el rostro, desapareció. El plan giró con él. La técnica del borrado, aislar, separar, confundir. Un hombre a la vez, como gotas robadas a un balde hasta que está vacío. Uno fue llamado por un susurro en el pasillo y no volvió, otro siguió un sonido metálico que resultó ser su última curiosidad. El cuarto retumbó con silencios. Las radios, esas cajitas que mantenían a raya la soledad, comenzaron a emitir estática. En las paredes, las sombras se alargaron como acusaciones. Cuando los que quedaban se buscaron con la mirada, ya no eran un grupo, eran islas. Y las islas no se salvan entre sí. El contador, que siempre había creído en sumar y restar, calculó mal por primera vez. Levantó la vista y el techo, antes un cuadrado obediente, se convirtió en bosque. Los cuerpos pendían como frutos maduros de un árbol malsano, la gravedad cumpliendo su contrato con el mundo. Una gota, apenas una firma, le cayó en la frente y la ecuación se volvió personal. El miedo tiene un timbre particular cuando visita a los que mandan, suena a sorpresa. Sacó un arma como quien saca una foto. Disparó al aire como quien quiere resucitar el ruido. El silencio respondió con su propia garganta apretada. La escena, por la mañana, era un museo del horror con entrada gratuita. Carpetas abiertas como bocas sin dientes, mapas marcados con esmero, cronogramas que ahora parecían epitafios. Los investigadores, en fila, caminaron como peregrinos. La sangre, esa tinta indeleble, había recubierto el suelo con su gramática total. En la pared, la frase, "Two steps ahead". Mal escrita, quizá, o escrita exactamente así para subrayar lo que había sido cierto desde el principio, el caballero no competía por puntos, competía por tiempos. Times Square, con su errata convertida en costumbre oral, Time Square, como si los letreros apretaran el reloj, amaneció con sus pantallas escalofriantemente sincronizadas. La ciudad había encontrado un nuevo ídolo de yeso y hollín, y lo proclamaba a su manera, anuncios que simulaban siluetas, grafitis que exaltaban lo que temían. The night belonged to one, decía uno, the night belonged to none, corregía otro, tal vez con más sabiduría. El caballero no miró esas paredes, no necesitaba verlo. Su oficio no permitía celebraciones, apenas inventarios. Ese día, al cruzar un puente mientras el sol hacía su lento inventario de las cosas, se detuvo a contemplar el reflejo de los cables en el agua. La ciudad suspiró, sin saber por qué. En las semanas siguientes, el rumor se volvió topografía. Los taxistas trazaban rutas evitando ciertas calles después de medianoche, las prostitutas recogían historias como monedas,
un hombre que surgía del hueco entre dos edificios, un par de guantes que brillaba sin luz, un susurro que decía, calma, a un niño que lloraba tras una puerta. Los comerciantes, que habían aprendido a medir el riesgo en moneda y cristal, bajaron las persianas con menos prisa. En comisarías donde el cinismo era un abrigo, algunos agentes encontraron en su bolsillo una nota escrita a mano con un horario y un lugar. Cuando acudieron, capturaron a hombres que los humillaban desde hacía meses. No hubo agradecimiento oficial, hubo estadísticas tímidamente favorables. Frank evitó pensar en sí mismo como una persona. El truco, descubierto entre una ventisca y un desierto, consistía en despersonalizar el acto y mantener intacta la decisión. Las noches en la guarida transcurrían con el reloj como único compañero. A veces, sin querer, su memoria lo arrastraba a la infancia, una mesa, un hombre que enseñaba con paciencia cómo se desmonta un arma, una mujer que, con voz suave, le leía párrafos de un libro sobre la virtud y la justicia. Recordaba los inviernos de Alaska como una planicie sin nombres, y los veranos del Sahara como un océano donde cada duna era una ola detenida. En ese tejido de paisajes, la ciudad era ahora el capítulo más exigente. El contador no fue el último en caer, pero sí el último que creyó entenderlo. En su celda blanca, antes del juicio, pidió papel y escribió una carta al fiscal explicando que la ciudad necesitaba lo que él ofrecía: equilibrio por terror, orden por extorsión. La carta nunca llegó. Frank la interceptó, la leyó de pie, la dobló con cuidado y la devolvió al expediente donde nadie se molestaría en abrirla. No la guardó. No coleccionaba trofeos, coleccionaba finales. La prensa, incansable, bautizó imitadores. Algunos duraron menos que un titular, otros alcanzaron a derramar un par de sombras sobre calles ya de por sí sombrías. La diferencia se notaba en el pulso. Un verdadero depredador de la noche no se enamora del eco de sus pasos. El caballero caminaba como si el suelo fuese una promesa que no se atreve a romper. Hubo una noche especial. Hubo muchas, pero esta quedó pegada al ruido de las vías elevadas, en la que un niño, perdido, encontró primero un miedo que muerde y luego una mano enguantada que no temblaba. Lo devolvieron a casa antes de que su madre terminase de rezar. Jamás supo quién. En el barrio, alguien dijo que el demonio de la noche tenía corazón. Otro replicó que los demonios no devuelven a nadie, solo cobran. El niño creció con un relato no del todo creíble y una sensación inamovible: la oscuridad, si se la mira con suficiente valor, a veces devuelve la mirada con respeto. La relación con la policía se tensó como un alambre. Un capitán de bigote bien recortado y ojos demasiado cansados como para ser injustos pidió café en una esquina donde la noche olía a carbón. Llegó un sobre. Dentro, fotografías de un almacén donde a esa misma hora se depositaban cajas que no eran de harina. El capitán apretó los labios, pagó la cuenta, dejó el sobre en el bolsillo y se dirigió al almacén con 2 coches, sin sirenas. Cuando acabó todo, 3 hombres esposados maldijeron en idiomas que la ciudad entendía. No hubo informe que mencionara la fuente. El capitán, de regreso, miró el reflejo de su rostro en la ventana del coche. La ciudad le devolvió un desconocido un poco menos cansado. Y sin embargo, la violencia no desapareció, cambió de sitio, de tono, de horario. La noche lo sabía, y Frank también.